Hemos visto en los últimos tiempos, particularmente en América Latina, distintos intentos de los gobiernos en funciones para asumir posiciones nacionalistas o populistas. Nos dicen que estas le dan un mejor nivel de vida a la gente o nos dicen que estas posiciones son necesarias para preservar la soberanía. Yo quiero agradecer la presencia en este programa desde Santiago de Chile de Axel Kaiser. Él es un analista político, tiene un doctorado, se ha dedicado toda la vida a analizar cuestiones políticas. Actualmente es presidente de la Fundación para el Progreso de allá de Chile. Axel Kaiser, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Y déjame empezar por un tema. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo recientemente que la soberanía no se negocia. Y dijo esto al respecto de una serie de decisiones que ha tomado para favorecer a las empresas estatales de producción de petróleo o de generación de electricidad frente a la inversión privada, extranjera o nacional. Dice él que lo importante para un país es preservar la soberanía y que los monopolios estatales preservan la soberanía. Mi primera pregunta, ¿es cierto eso? ¿Los monopolios estatales preservan la soberanía? Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un gusto estar nuevamente conversando contigo. Ese es un muy antiguo argumento que se ha dado por parte de grupos de interés y grupos políticos en distintas naciones del mundo, incluso en países avanzados, para preservar sus privilegios y evitar la competencia internacional de empresas que son más eficientes y que por lo tanto generan mayor bienestar, ¿cierto?, a los consumidores, a los ciudadanos. En este caso sería México, ¿cierto? Y por lo tanto es un argumento que me parece falaz, no tiene fundamento en la realidad. La soberanía nacional se protege fundamentalmente haciendo que se cumplan las leyes del Estado dentro del territorio de un determinado Estado, pero si fuera verdad lo que dijo el presidente López Obrador, entonces países como Suiza o Estados Unidos o Australia o Nueva Zelanda o muchos otros en Europa que son abiertos completamente o en buena medida a la inversión extranjera y al comercio internacional, no estarían protegiendo su soberanía. Y no hay ninguno de estos estados que vaya a estar de acuerdo con el presidente mexicano en esta materia, porque si estuvieran de acuerdo, ¿verdad?, estarían admitiendo que ellos mismos no protegen su soberanía. Así que me parece más una cosa retórica, Sergio, para preservar el control estatal y de ciertos grupos de interés que están enquistados en el Estado sobre recursos que son fundamentales para la vida de los mexicanos. ¿Qué piensas de los nacionalismos, particularmente cuando se aplican políticas nacionalistas en materia económica? Sabemos que esto conduce a malos resultados porque lo que genera prosperidad es la colaboración y mientras más extendida sea la colaboración, mejor nos va. Esto ustedes lo pueden ver para que los televidentes se hagan una idea en el caso del fútbol, ¿cierto? Del soccer. Mientras más grande es la posibilidad de contratar jugadores de distintos países del mundo, mejor van a ser los equipos en la Liga Española o la Liga Italiana o la Liga Inglesa. Ahora imaginémonos que por argumentos de soberanía nacional o de nacionalismo deportivo o económico, porque también el fútbol es un negocio, ¿cierto?, se dijera que el Real Madrid solo puede contratar jugadores españoles, o el Barcelona, lo mismo. Si tuviéramos ese caso, ¿verdad?, sufriría mucho la calidad del fútbol de la Liga Española porque grandes estrellas como fueron Cristiano Ronaldo, el mismo Lionel Messi, jamás podrían haber jugado ahí. Y lo mismo se aplicaría a todos los demás clubes de Europa, los mejores clubes del mundo. Y esto es exactamente eh, el caso idéntico en economía, Sergio. A nosotros nos conviene no caer en la retórica del nacionalismo económico, que también es muy antigua y ha generado mucho daño. No nos olvidemos que los movimientos fascistas, nacionalsocialistas, argumentaban, ¿cierto?, que había que expulsar básicamente a los extranjeros de sus países por el argumento de la soberanía y que tenían que ser autosuficientes y así una serie de afirmaciones que finalmente crearon muchísimo daño en las posibilidades de esos países de prosperar y que alimentaron también el poder de caudillos que fueron autoritarios y claramente en el caso de Alemania fueron totalitarios. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con esta argumentación que puede sonar atractiva, pero que esconde no solo errores, sino que también intenciones de control político que terminan perjudicando la libertad de las personas y la calidad de vida y el progreso de los ciudadanos. En 2016, Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos con unas propuestas que decían que para hacer a los Estados Unidos grande nuevamente había que restringir el comercio, había que restringir la inmigración, que había que dejar Estados Unidos en manos de los estadounidenses. ¿Cuáles fueron los resultados y después de 4 años de gobierno? La verdad, Sergio, es que hubo efectos bastante negativos de esas políticas respecto a China, fundamentalmente por parte de Donald Trump, pero la administración Biden no las ha cambiado. Seguimos básicamente con la misma lógica que se instaló en la era de Donald Trump y que en realidad hay que entenderla en un contexto más bien de una nueva guerra fría que se está produciendo entre China y Estados Unidos. Entonces ahí hay consideraciones que no son estrictamente económicas, que pasan a jugar un rol entre dos potencias que se están enfrentando y que podrían terminar incluso en un conflicto militar si es que se da el peor escenario sobre Taiwán o algún otro que se esté contemplando por los analistas. Así es que en general no es una buena idea recurrir al proteccionismo comercial. Los americanos se beneficiaban mucho de poder importar cosas de China más baratas y en consecuencia terminan pagando un mayor precio ellos, producto de esas medidas tomadas que impiden, ¿cierto?, que se generen mayores eficiencias en los sistemas de producción y mayor colaboración. Hay todo un tema asociado también a esto, Sergio, que tiene que ver con qué tanto estaba respetando China o no la propiedad intelectual en Estados Unidos, y por ahí tal vez uno podría aceptar cierto tipo de sanciones o cierto tipo de medidas que busquen preservar también el derecho de propiedad de innovación en el caso de las empresas norteamericanas. Pero es un tema complejo, pero en términos generales es posible sostener que las guerras comerciales son guerras donde todos pierden. Axel, recientemente tu país, Chile, rechazó en un plebiscito de manera contundente una iniciativa para una nueva constitución. ¿Qué decía esta constitución y cuáles son las lecciones que hay que derivar del voto de los chilenos? Creo que es muy importante para toda América Latina, Sergio, pero también para el mundo lo que ha ocurrido en Chile, en que el 62% de la población en una votación con participación histórica en el país rechazó contundentemente una constitución refundacional que había sido redactada por sectores ideológicos de la izquierda extrema en nuestro país y que proponían, entre otras cosas, cierto, un control del Estado casi completo sobre la economía, que abrían las puertas también al proteccionismo comercial, una constitución que desestructuraba la integridad territorial, creando autonomías nunca antes existentes en nuestro país, que además poseía un indigenismo muy radical, estaba inspirada también en un feminismo muy extremo y en un ecologismo también que no era racional, sino que manifestaciones muy radicales del ecologismo. Y los chilenos ciudadanos y ciudadanas dijeron que no querían esa constitución, que buscaban preservar su democracia liberal, un sistema de economía social de mercado, y por lo tanto rechazaron la carta propuesta, incluso cuando tenían conciencia de que habían votado casi en un 80% a favor en un referéndum de entrada, un tiempo antes, ¿cierto?, el 2020, para crear esa nueva constitución. Pero cuando vieron el resultado, fue básicamente una lección que le dio a la ciudadanía a parte importante de la clase intelectual y política chilena, especialmente en la izquierda y centroizquierda, de que no estaban dispuestos a ir por ese juego de políticas identitarias, estatismo desbocado, y tampoco estaban dispuestos a perder la unidad territorial del Estado, la identidad como chilenos que nos caracteriza, porque hasta se jugó con los símbolos patrios, y tampoco querían sistemas que no garantizaran la independencia del Poder Judicial. En consecuencia, creo que esto es una derrota simbólicamente muy importante, y lo más interesante, Sergio, es que los sectores socioeconómicos de menos ingresos fue donde más votos sacó la opción de rechazo de la nueva constitución. A pesar de que en la retórica la gente que promovía la nueva constitución afirmaba que era para beneficiarlos a ellos, pero no se dejaron sobornar por el catálogo de derechos sociales que se introdujo en la constitución nueva, esta que se propuso, entendiendo, ¿cierto?, al revés, que el hecho de que algo lo diga una constitución no necesariamente va a hacer que se pueda cumplir en términos de provisión de derechos sociales. Así es que
fue una gran lección. Los sectores más acomodados, de hecho, votaron más en favor de la nueva constitución, la clase media y los sectores menos acomodados votaron en contra, y también los pueblos originarios, las comunas donde más concentración de pueblos originarios tenemos, o de chilenos con antecedentes o antepasados indígenas, fueron donde más firme se rechazó con mayor diferencia la nueva constitución, a pesar de que también los partidarios del apruebo sostenían que esto era para beneficiar a los pueblos originarios, pero dieron una lección de que quieren ser chilenos, quieren ser como los demás, quieren estar bajo las mismas normas, bajo la misma ley, en el mismo Estado, y no quieren divisiones artificiales que nos enfrenten los unos con los otros y que los sometan a ellos a sistemas legales y de justicia que son ancestrales, pero que ya se han perdido y que además los exponen a mucha arbitrariedad de parte de quienes se arrogan representarlos. Así que es un enorme éxito el que hemos tenido en Chile en contra de un movimiento que no solo se dio acá, sino que claramente se está produciendo también en todo Occidente. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteó después de este resultado en el plebiscito del referéndum diciendo: revivió Pinochet. ¿Es tan retrógrada la constitución actual chilena? ¿Es una constitución de una dictadura? No, el presidente Petro tuiteó eso porque toda la izquierda radical, no solo chilena, sino también en española, cuando uno ve el caso de Podemos, el mismo Petro y otros más, Nicolás Maduro, que salió muy frustrado a condenar el resultado del referéndum porque la constitución que se rechazó le gustaba a Nicolás Maduro, le gustaba al Partido Comunista Chileno, ¿cierto? Porque abría las puertas para una dictadura de izquierda en Chile. Bueno, entonces Petro y toda la izquierda planteó esto como una elección entre la constitución de Pinochet y la que ellos estaban planteando, que era una que abría las puertas a una dictadura de izquierda. Pero la ciudadanía en Chile sabe perfectamente que la constitución que tenemos actualmente es la de Ricardo Lagos. Es una constitución muy reformada, la más Es la de reformada de la historia 2005, ¿no? Es una constitución de 2005. Exacto, y que así fue firmada por el presidente Lagos y todos sus ministros, y que el mismo Ricardo Lagos en un minuto le dijo a Gabriel Boric, cuando él sostuvo algo similar a lo que sostuvo Petro, que se tenía que actualizar, porque la Constitución la habían reformado completamente ellos y llevaba la firma de él como presidente y de sus ministros, y él fue un presidente socialista. Entonces eso es claramente absurdo lo que sostuvo Petro, pero formó parte de la retórica y de la campaña con la que ellos intentaron ganar la elección en Chile. Entonces es muy difícil para la izquierda radical, del presidente Boric, del presidente Petro, Nicolás Maduro, de toda esa gente, salirse de lo que ellos mismos habían planteado antes. Y creo que finalmente fue contraproducente para sus propósitos políticos. Se dice que de todas maneras se va a hacer una nueva constitución. ¿Qué opinas de eso? ¿No se debería haber abandonado el proyecto? Lo más sano para el país sería que se abandonara esta idea de hacer una nueva constitución, porque los problemas que nosotros enfrentamos hoy en día no tienen nada que ver con la constitución. Delincuencia, desorden público, tenemos la inflación más alta en 30 años, tenemos una economía que está cayendo en picada. Nada de eso se va a poder resolver con una nueva constitución. Entonces nuestra clase política, en lugar de seguir culpando a la Constitución para no asumir su propia responsabilidad, debiera comenzar a resolver los problemas que apremian la vida de los chilenos y las chilenas todos los días. Entonces no es una buena idea hacer una nueva Constitución porque distrae mucha energía, muchos recursos y muchas capacidades que tenemos hacia una cuestión que no es un problema real, más allá de reformas que puedan ser necesarias. Lamentablemente, la situación política hoy en Chile es tal que se están empeñando en cambiar la Constitución a pesar de que ninguno de los problemas reales de la ciudadanía se va a resolver con eso. Yo quiero agradecerte, Axel Kaiser, presidente de la Fundación para el Progreso, el haber conversado con nosotros desde Santiago de Chile. Un fuerte abrazo, Axel. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo por allá. Y a usted, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, quiero agradecerle su atención también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.